Pues muchas gracias a ti, Gemma, y muchas gracias a todos vosotros, los que os encontráis aquí físicamente y todos aquellos que estáis a distancia, y a los que nos unimos, todos los amigos y compañeros latinoamericanos y todas las personas de todos los puntos que Gemma ha ido mencionando y que nos permiten estar sintiendo que estamos formando un grupo más grande que el que físicamente nos encontramos aquí. Es algo muy bonito, que está muy bien alineado con el enfoque que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de todo el curso, a lo largo de este seminario y a lo largo también del resto de módulos que vamos a ir desarrollando, con una idea presente que lo va a envolver todo aquello que estemos haciendo, que es esa idea integrativa. No es algo que estemos inventando nosotros, o no es algo que podamos en este momento improvisar, sino que a mí me gustaría comenzar haciendo una pequeña revisión de qué es lo que nos ha traído hasta este momento, qué es lo que justifica que podamos tener interés desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal y también social, incluso yo diría cultural, a la hora de desarrollar un modelo médico de asistencia, cómo hemos llegado hasta aquí. Lógicamente hay una gran historia por detrás y a mí me gustaría ir hacia tiempo atrás, que de verdad es allí donde vamos a encontrar las raíces del modelo que hemos ido desarrollando hasta ahora. A lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente el personal sanitario, los médicos, anatomistas, sino también filósofos, teólogos o historiadores, y por supuesto el arte ha estado siempre muy presente en la medicina, han intentado entender qué es el ser humano, de qué manera mueve su propio interés por vivir, por ser, por estar, cuál es la manera de enfermar y cuál es la manera de sanar y qué es lo que mueve dentro del propio ser humano todas esas cosas que se transforman en moléculas, que se transforman en tejidos, que se transforman en una manera particular de funcionamiento del ser humano. No me he podido resistir a poneros por lo menos una pequeña referencia a el Bhagavad Gita, porque Arjuna, que es el nombre de nuestro centro, es el arquetipo del aprendiz. Y desde tiempos, pues desde hace varios miles de años, realmente el Bhagavad Gita y esta conversación, para aquellos que conocéis esta historia, este Veda, que es muy recomendable y que para los que no lo conozcáis, yo os recomiendo que le dediquéis un ratito, porque justamente de lo que se trata es de la conversación entre Krishna y Arjuna en un momento muy delicado, en mitad de una batalla, en donde Arjuna tiene que tomar una decisión entre apoyar a su propia familia o apoyar a sus propios maestros. Y se genera una situación muy difícil, un dilema, que realmente tiene de alguna forma una representación en nuestra vida diaria, a través del enfoque sobre la técnica, a través del enfoque sobre las humanidades, a través de esa lucha que todo ser humano vive en algún momento entre su mente y su corazón. Y todo eso está representado desde hace miles de años, tanto en la literatura como en la historia de la humanidad. Y este es un buen ejemplo. De hecho, esta conversación entre Krishna y Arjuna se considera por muchos como un ejemplo clásico de psicoterapia de intervención en crisis. Un momento muy delicado, un momento agudo, en donde la mayoría de las veces el ser humano sufre una transformación. En momentos de gran dificultad, en momentos en donde lo que se ha venido considerando como la base de la persona se mueve por alguna razón, un diagnóstico de una enfermedad grave, un accidente, una situación difícil, laboral, familiar, social, etcétera, es cuando la persona inicia un proceso de crecimiento, a veces muy acelerado y en
poco tiempo la persona puede generar pues, un patrón de desarrollo muy superior al que haya podido estar manteniendo durante mucho tiempo. Entre los chinos, Confucio, hace ya también varios miles de años, generó una corriente de pensamiento y de práctica clínica que llega hasta nuestros días. El equilibrio entre lo físico y lo psicológico, que ha sido tan importante en el pensamiento de todo el este asiático, en todo el pensamiento oriental, y que llega hasta nuestros días, y que está impregnando de alguna manera una corriente de pensamiento, una corriente filosófica y una corriente que se transforma también en una manera de hacer medicina y de hacer psicología y de hacer educación y de hacer salud. Hay un matiz muy importante dentro del mundo oriental que es el incluir esa parte de armonía colectiva, aquello que corresponde al grupo, más allá de la propia individualidad. Y la búsqueda de la tolerancia, de la comprensión, el compromiso, el control emocional, forman parte de esa forma ampliada de entender la salud que va más allá del propio individuo. Otro gran pilar de la medicina que nosotros vamos a tratar de desarrollar hoy en nuestros días, la vamos a encontrar hace miles de años, por ejemplo, en los papiros egipcios y en todo el mundo faraónico, en donde allí ya podemos encontrar esa forma de enfocar el apoyo de la salud entre una armonía, de nuevo, entre la mente y la propia estructura física corporal. Y vamos a encontrar muchas referencias que a lo largo de la historia y de una manera ya un poco más cercana y dentro del mundo occidental vamos a encontrar en Hipócrates, el padre de la medicina, que tan presente está hoy, porque su premisa inicial es tan importante que todos conocemos, el primum non nocere, es necesario reactivar, es necesario tenerlo muy presente, como vamos a comprobar a lo largo de esta mañana, porque eso forma un eje principal de cualquier tipo de asistencia médica que nosotros queramos hacer o de asistencia a la persona de una forma integral. Su modelo ha sido desarrollado a lo largo de miles de años dentro de ese paradigma de mens sana in corpore sano que necesitamos activar de nuevo en nuestros días. Más cercano, la medicina árabe, que de nuevo vamos a encontrar reflejada pues en personas como Ibn Sina, Avicena, el médico que aparece en esa película, en El médico, y que podemos considerar como un precursor, como un pionero del enfoque psicosomático dentro de la enfermedad. Una manera de incluir ese rol del bienestar psíquico en nuestra salud que se va a reflejar en aquello que estamos escribiendo en el cuerpo, en una manera realmente de encarnar los problemas, las dificultades, la fisiología en el cuerpo como un reflejo, como una resonancia de nuestro mundo emocional, de factores psicosociales y del ámbito que está rodeando a la persona y a la sociedad, como hemos dicho antes. Y San Agustín, que si en el mundo de la medicina hemos mencionado pues, a Hipócrates o a Avicena, pues dentro del mundo de la psicología, Agustín es considerado por muchos como el primero de los psicólogos de Occidente y de nuevo su enfoque nos va a interesar mucho dentro del modelo de salud integral, porque nos va a invitar a ir un paso más allá de aquello que se corresponde a la relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, y es salir de este ámbito para conectar con algo que queda de una manera más sutil, conectada con el propio individuo. Estamos hablando de aquello que nos conecta con el entorno, de aquello que hace que haya una serie de intereses que trascienden lo inmediato
es aquello que de verdad mueve al ser humano, es aquello que nos conecta con la belleza o con la verdad o con la muerte o con aquello que no entendemos. Es aquello que nos hace abrir esa ventanita hacia lo transpersonal y lo trascendente que forma parte integral del ser humano y que se escapa muchas veces de aquello que podemos estudiar a través de lo más cientificista o de lo más positivista. Ahí necesitamos utilizar otro tipo de metodología para poder entrar en contacto con ese mundo o con esas leyes que desde el punto de vista moral, pues San Agustín concretó en su conocida frase, ama y haz lo que quieres, y que forma parte de esta otra frasecita que es tan bonita y que dice, si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con amor, si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y esto es medicina, y esto es salud, y esto es sentido, y esto es significado en la vida de las personas. Y necesitamos incorporar también esta filosofía dentro de nuestra manera de hacer, en un modelo sanitario que se pueda hacer llegar a la sociedad y que pueda servir también como un pilar dentro del ámbito de la investigación y del ámbito de la docencia. No son adornos, son cosas principales, como hemos ido comprobando a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci, otro de los grandes ilustradores médicos y que representa la faceta tan importante que dentro del mundo de la ciencia representa el arte. El arte y una forma de mirar, dibujar es comprender, decía Leonardo. Él fue un gran innovador en los métodos de disección más iniciales. Él describió una gran cantidad de estructuras desde el punto de vista anatómico y contribuyó a través de la observación y a través de la descripción a un modelo de fisiología sensorial que ha llegado realmente hasta nuestros días. El arte humanizado, el arte amoroso de la medicina tiene que formar parte de un modelo en donde podamos armonizar la ciencia y la tecnología y la humanidad y la integración de todas aquellas cosas que constituyen al ser humano. No nos podemos dejar nada fuera, desde lo más orgánico y desde los tejidos, las células y las moléculas, hasta nuestras emociones y hasta nuestros sentimientos y hasta el ámbito de la espiritualidad que forma parte del ser humano y que se está encarnando en cada momento en nuestros tejidos. Todas esas cosas nos llevan hasta este momento en el que nos encontramos. La medicina de nuestros días está en crisis. La medicina occidental ha desarrollado como nunca un ámbito de conocimiento y un ámbito de tecnología que realmente es muy valioso, que supone un avance desde el punto de vista del conocimiento como no habíamos podido vivir en ningún otro momento de la historia de la humanidad y que a la vez conlleva un enfoque particular que tiene que ser complementado a través de lo que en este momento tiene que representar más ciencia. Muchas veces los modelos integrales o los modelos, como se ha venido llamando hasta hace poco, primero alternativos y después complementarios, y que han ido evolucionando a lo que hoy conocemos como un modelo integral, tienen que formar parte de un enfoque médico más científico, en donde dispongamos de más conocimiento y en donde seamos capaces de ampliar el modelo desde el punto de vista de la experimentación, desde el punto de vista de las aplicaciones técnicas, desde el punto de vista de los enfoques de todo tipo. Necesitamos incorporar eso, y eso forma parte de la medicina o de lo que conocemos como un modelo integrativo de salud, y es lo que vamos a tratar de desarrollar en primer lugar. Es decir, ¿por qué necesitamos el incluir estos ámbitos
no solamente el ámbito físico, sino también el ámbito social o psicoespiritual, a través de una gran cantidad de técnicas, de enfoques, de aplicaciones que suponen, ¿sí?, que suponen una forma de hacer una medicina con un sentido que engloba todo lo que hemos adquirido a través de la medicina convencional o alopática, en donde realmente es un lujo poder contar con tales avances dentro de una serie de campos como los traumatismos, las urgencias, tanto médicas como quirúrgicas, las infecciones bacterianas agudas o infecciones de parásitos y hongos, el diagnóstico dentro del ámbito de prácticamente cualquier estructura o cualquier patología del organismo, el diagnóstico de problemas complejos a través de técnicas moleculares, a través de técnicas de imagen, a través de la propia cirugía, dentro de todos los ámbitos. Ahí hay una gran cantidad de avances. Sin embargo, la medicina alopática hoy por hoy no ha encontrado la manera de tratar infecciones víricas, no ha encontrado la manera de curar enfermedades de tipo degenerativo, neurodegenerativo, metabólicos, etc. Hay una gran brecha por cubrir dentro de la salud mental que hoy por hoy no está resuelta. Las alergias, las enfermedades inmunológicas, toda la parte de autoinmunidad, todas esas cosas no somos capaces de manejarlas. A través de toda esta tecnología y de todo este conocimiento y de todos los medicamentos y técnicas con las que contamos. ¿Qué decir de las enfermedades psicosomáticas? Para muchos el 70, el 80 o más por cien de las consultas de cada día dentro de nuestro mundo occidental. ¿O qué decir del cáncer? Ese gran reto que ha supuesto y sigue ocupando la mente de tantos y tantos brillantes investigadores, tantas técnicas, tantos avances, y sin embargo el reto sigue ahí, hoy por hoy, presente y sin resolver. Tenemos una gran cantidad de retos que nuestra medicina científico-técnica no ha resuelto hoy por hoy. Y eso hace que, de alguna manera, tengamos que ampliar y tengamos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo a la hora de atender todas estas situaciones. Una manera de situarnos es, por ejemplo, comparar qué es lo que supone estar en un hospital comparado con otros elementos o con otras actividades más o menos normales o cotidianas, y los riesgos que estamos asumiendo cuando nos sometemos a eso. Y mirad, por ejemplo, aquí tenemos un estudio que ha clasificado el tipo de seguridad que podemos encontrar, pues por ejemplo, cuando montamos en un avión o en una planta nuclear o cuando montamos en tren. En realidad lo que se persigue son sistemas ideales, absolutamente seguros, en donde no haya ningún tipo de problema. Eso, por supuesto, no existe, pero lo que sí que hay es una gran cantidad de intentos, ¿verdad?, o de trabajo que está enfocado en hacer que todos estos sistemas sean lo más seguros posibles. A esos les llamamos sistemas ultraseguros, por ejemplo, lo que se desarrolla en un portaaviones o en una planta nuclear. Cuando montamos en coche, o cuando nos referimos a la industria química, ahí lo que nos vamos a encontrar es lo que se llama sistemas regulados. Ahí hay ya un nivel de seguridad que incluye la posibilidad de errores, de alteraciones de todo tipo, de accidentes, etcétera, etcétera. Eso se asume, por supuesto, porque se considera que el precio que se paga por el estar incluyendo estos avances desde el punto de vista de nuestra sociedad, pues están compensando. Son los sistemas regulados. Pero hay también una serie de sistemas que consideramos peligrosos. Son aquellos a los que nos podríamos referir, por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, cuando se hace escalada extrema, cuando se hace una carrera, cuando se hace una carrera de motos. Pues bien, cuando ingresamos en un hospital,
el riesgo que estamos asumiendo es 20 veces mayor, por ejemplo, que el de tener un accidente de tráfico. Ingresar dentro de un hospital es un sistema absolutamente peligroso, porque lo que estamos haciendo es incluyendo una gran cantidad de manipulaciones, de diagnósticos, de tecnologías, de cirugías, de medicamentos. Estamos interfiriendo con la propia fisiología del cuerpo humano y eso no es gratis, sino que hay una serie de eventos adversos en donde podríamos hablar desde errores de prescripción, por ejemplo, en la administración de medicamentos, la posibilidad de infecciones nosocomiales que adquirimos dentro del hospital, el análisis de riesgos incorrectos, desde el riesgo anestésico hasta las caídas de pacientes, desconexión de drenajes, etcétera, quemaduras, etcétera, etcétera. Mirad, lo que está calculado es que se produce aproximadamente un evento adverso grave, o bien mortal o con una gran morbilidad, que va a perdurar durante mucho tiempo, por cada 30 eventos adversos leves y por cada 300 incidentes que no tienen ningún tipo de repercusión. Pero la cantidad de eventos adversos que se está produciendo en este momento en el sistema médico que estamos desarrollando en Occidente es tan alto que en este momento hay que prestarle atención. Desde hace unos años, muchos de vosotros conocéis este trabajo, To Err is Human, de hace ya unos 15 años, en donde lo que se pudo comprobar es que las muertes en Estados Unidos al año por errores clínicos eran prácticamente el doble que las muertes por accidentes de tráfico, o por cáncer de mama, o mucho más que los enfermos que entonces estaban muriendo por SIDA. Es decir, el problema es tan importante, y entonces, y ya en su día fue denunciado, solo como la punta del iceberg, de que los 45.000 muertos que se estaban produciendo al año, según aquel documento, eran solamente una pequeña parte de lo que de verdad estaba ocurriendo. Eran aquellos casos que estaban registrados en las historias médicas y que no había ningún tipo de duda en cuanto a lo que había ido sucediendo. Eso mismo, hace ya unos cuantos años, en el 2005, se estudió en nuestro medio, en España, nuestro propio hospital, aquí en Tortosa, participó dentro de este estudio y lo que pudimos comprobar entonces es que aproximadamente había un 8,4% de incidencia de eventos adversos con un 4,4% de mortalidad. Es muy parecido a los datos que se habían podido observar en aquel momento en Estados Unidos. Una de las conclusiones importantes del estudio es que por cada día de estancia hospitalaria el riesgo de que ocurra un evento adverso grave aumentaba 5 veces. Por cada día se multiplica por 5. Y dentro de las posibilidades de error o de que se produzca algún efecto indeseado, el tratamiento farmacológico era el que se encontraba el primero de la lista con un 37%. Eso alertó a la comunidad médica y a la comunidad científica para ir desarrollando una serie de estudios que muy recientemente nos han traído pues, estos datos, por ejemplo, los errores médicos durante este pasado año, el 2016, que hacen que tengamos que considerar a estos eventos adversos como la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Esto ha sido publicado en este British Medical Journal. Estos errores médicos son la tercera causa de muerte después de las dos primeras, que son las cardiopatías y el cáncer. Se estudió una gran cantidad de información. Aquellos que tengáis interés en revisar este trabajo, como algunos otros de los que vamos a mencionar y os vamos a facilitar a través de la plataforma de formación. Y esto supone, en este momento, aproximadamente que un 9,5% de todas las muertes cada año en Estados Unidos, de una forma verificada, de una manera comprobada, es posible que haya muchas más,
que no se pueden recoger o que no están reflejadas en las historias clínicas, corresponden a errores médicos. A errores médicos que proceden de un tipo de aplicación de modelo que tiene un fundamento muy sólido desde el punto de vista científico y desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del conocimiento. Pero lo que tenemos es esto. Las conclusiones es que enfermedades iatrogénicas constituyen en este momento la tercera causa de muerte. Así ha sido recogido en diferentes publicaciones y hay una serie de autores que lo vienen denunciando desde hace unos cuantos años, pero según el propio gobierno de Estados Unidos, si además de los eventos adversos que están bien recogidos desde el punto de vista documental, se incluyen el resto de factores asociados a la medicina moderna, se estarían produciendo más de 780.000 fallecimientos al año en Estados Unidos, lo cual supondría que la medicina de nuestros días es la primera causa de muerte en nuestra sociedad. Son datos del gobierno americano. Es como para prestarle atención, porque esto es lo que hay. De tal manera que podríamos cerrar los ojos y decir lo que necesitamos es más de lo mismo, o tal vez pueda merecer la pena echar un vistazo a ver qué es lo que estamos haciendo y a ver si realmente es por aquí por donde tenemos que seguir o, como os decía antes, lo que necesitamos es más ciencia, porque lo que necesitamos es más conocimiento para poder avanzar dentro del modelo en el que tenemos. Podríamos evaluar qué cosas son con las que nos vamos a ir encontrando. Mirad, aquí tenéis a este autor que dice: hay millones de personas que consumen fármacos que tienen más riesgos para la salud que las afecciones subyacentes. De hecho, el tratamiento puede enfermarlas o incluso matarlas. Con la formación que hemos recibido la mayoría de nosotros, de personal sanitario, este tipo de afirmaciones resultan bastante llamativas y uno puede estar movido incluso a ponerlas un poco en tela de juicio, pero vamos a revisar de una manera rápida qué es lo que nos dice la propia literatura científica sobre, por ejemplo, la medicalización de la vida cotidiana y de la salud. Hay una serie de medicamentos, os he recogido, por ejemplo, el uso de antiácidos, el tratamiento del colesterol con las estatinas, los antibióticos, qué es lo que estamos haciendo en salud mental. Diremos unas brevísimas palabras sobre vacunas y apenas alguna cosa sobre quimioterapia, porque esto lo vamos a dejar para desarrollar, igual que muchos otros temas, que vamos a ir profundizando mucho más en ellos en los seminarios posteriores. Y, por ejemplo, ese lo haremos a través del ámbito de la oncología integrativa. Mirad, la idea de partida tiene que ser que si atendemos toda esa información que el ser humano ha ido acumulando a lo largo de la historia, no podemos considerar únicamente el síntoma como algo aislado. Los fármacos, por supuesto que son muy eficaces, pero tienen que ser utilizados con una serie de criterios y con un juicio que equilibre el beneficio que vamos a esperar de ellos con los riesgos que estamos asumiendo. Es necesario incluir la forma de entender la enfermedad como algo que está integrado dentro del ámbito de la persona, no únicamente como un avisador que se enciende en el coche avisándonos que hay algo que está funcionando mal. Y si cuando el aceite se acaba, se enciende una lucecita, podríamos tratar de apagar la luz para no verlo, pero eso naturalmente no nos va a conducir a enfocar sobre qué es lo que está produciendo el problema que sea. Enfocar sobre los síntomas, que es una de las bases de la medicalización en nuestra sociedad, es algo que está produciendo muchísimos problemas y que necesitamos revisar.
Necesitamos incluir una forma más amplia en donde también las emociones, también los sentimientos, también el tipo de estrés que estamos desarrollando en el mundo en que vivimos, también los tóxicos de la alimentación o de otro tipo, también los efectos secundarios de los medicamentos, todas esas cosas tienen que ser incluidas dentro del modelo. Una de las, quizás uno de los ámbitos en donde quede mucho por hacer es el ámbito de la salud mental. Mirad, os he entrecomillado aquí una de las frases de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, en donde afirman que los fármacos psicotrópicos para la depresión, el estrés, la ansiedad, la hiperactividad, el TDAH, que alimentan una industria psiquiátrica de varios cientos de miles de millones de dólares al año, no producen ni una sola cura. Digo que no producen ni una sola cura y tienen un alto coste en vidas humanas, matando a varias decenas de miles de personas al año y dañando a muchísimas más. No son frases gratuitas, sino que están apoyadas en aquello que conocemos a través de la ciencia. Mirad, por ejemplo, qué es lo que está pasando con los antidepresivos. Sabemos desde hace años, a través de un metaanálisis de la FDA, que el 80% del efecto de los fármacos antidepresivos es un efecto placebo. Pero ¿y cómo podemos estar utilizando todo esto dentro de nuestro propio modelo y que ello haya sido recogido como válido? Pues mirad cómo estamos haciendo las cosas. El efecto placebo del Prozac ha sido evaluado en un 89%. Por supuesto que pasó una serie de pruebas clínicas, 10 pruebas clínicas antes de que fuera autorizado. 4 pruebas tenían una tasa de curación ligeramente superior al placebo. Pero la FDA requiere únicamente, la FDA es el organismo americano que autoriza el uso de fármacos y medicamentos y pruebas diagnósticas. La FDA requiere 2 pruebas para demostrar la eficacia de un medicamento, pero no hay ningún límite con respecto al número de ensayos hasta poder conseguir demostrar las 2 pruebas que se necesitan para que la FDA autorice el medicamento. Así es que se hubieran hecho 10, pero se hubieran podido hacer 20 o 30 o 40 hasta conseguir qué es lo que se necesita para tener la autorización y poder utilizar el medicamento. Así es como están las cosas, hoy por hoy. Lo que sabemos, y vamos a tratar de desarrollar llegado su momento, es que un enfoque integrativo tiene que incluir otro tipo de consideraciones que vayan más allá de los medicamentos. Dentro de la depresión, por ejemplo, los ensayos han demostrado de una forma convincente que los antidepresivos no proporcionan beneficios clínicamente significativos para la depresión leve a moderada, en comparación con un placebo. En cambio, lo que está pasando es que en personas con depresión aguda, solo alrededor de un 15%, que son tratadas con medicamentos, entran en remisión y permanecen así durante bastante tiempo. El 85% restante comienza a tener recaídas continuas y se cronifica. Y el medicamento lo que está haciendo, tal y como demuestran una gran cantidad de estudios, es que está retrasando la resolución de la causa que está dando lugar a la depresión. Pero no solamente eso, sino que hay una serie de efectos secundarios. En este momento vivimos un gran boom de enfermedad bipolar y resulta que entre los niños, y hay una gran cantidad de niños que son tratados con antidepresivos, entre un 25 a un 50% que toman antidepresivos desarrollan una enfermedad bipolar. Y entre los adultos, aproximadamente un 25% de usuarios a largo plazo de medicamentos antidepresivos desarrollan también la forma bipolar. Y muchas evidencias están mostrando que hay otra gran cantidad de efectos secundarios asociados a los antidepresivos, como por ejemplo un gran deterioro cognitivo, especialmente en gente mayor, con disminución de la memoria, de la atención, de la concentración, de las habilidades cognitivas en un ámbito general.
Y sin embargo, no nos detenemos ahora, no es el momento, lo que queremos es de verdad hacer una fotografía de cuál es el modelo médico que estamos desarrollando y justificar por qué tenemos que ir más allá de él. Sabemos que hay una serie de medidas absolutamente naturales que no incluyen el uso de medicamentos, el manejo del estrés, un tipo de alimentación en donde aumentemos la cantidad de grasas naturales, que son los ladrillitos que necesitan nuestras neuronas para funcionar correctamente, la vitamina D3 y el ejercicio físico. Desde hace ya tiempo, un tratamiento basado en ejercicio físico y omega 3 con un apoyo psicoterapéutico se ha demostrado más eficaz que el tratamiento con antidepresivos de la depresión. Ya desarrollaremos en mayor profundidad todo esto. Aquí tenéis un informe de las Naciones Unidas de hace pocos años. Con respecto a los derechos del niño, este documento, que está dirigido al gobierno español, dice literalmente: estamos preocupados por el gran aumento de niños con síndrome de hiperactividad y falta de atención que están siendo tratados con drogas psicoestimulantes. Para los que tengáis interés, si veis las gráficas del uso de estos medicamentos en los últimos años, aquí en España o en Cataluña, en la zona donde nos encontramos, es absolutamente meteórico. Han aumentado varias decenas las cifras del uso de este tipo de medicamentos. Y desde las Naciones Unidas recomiendan al gobierno español examinar el problema de la sobremedicación de estos niños y buscar vías alternativas desde la perspectiva educativa y no farmacológica. Os lo traigo como os podría traer una gran cantidad de informaciones de este tipo, pero da la impresión de que a través de los informes de instituciones o de trabajos en donde se han implicado una gran cantidad de profesionales, expertos, etcétera, pues nos inspiran más confianza, porque de otra manera muchas de estas informaciones chocan tanto con lo que nos han enseñado en nuestras facultades, en nuestros libros, en nuestros congresos, que lo primero que nos ocurre a la mayoría es ponerlas en tela de juicio, pero toda esta información está verificada y procede de nuestras propias fuentes del modelo occidental de sanidad. ¿Y el colesterol? ¿Qué pasa con el uso de las estatinas que producen, por ejemplo, uno solo de ellos, la atorvastatina de Pfizer, el Lipitor? Hay más de 11.000 millones de dólares anuales de consumo de este medicamento. Hay el Crestor, más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de unas cifras realmente meteóricas de coste del uso de una serie de medicamentos que producen, y así lo dice la ciencia de nuestros días, una mínima reducción del accidente cardiovascular. No hay demostrado ningún efecto beneficioso en mujeres. Hay un editorial de Lancet de hace pocos años que dice: la terapia con estatinas no es efectiva en la reducción de riesgo de muerte. Es capaz de reducir los niveles desde el punto de vista analítico, pero eso no se traduce en una disminución de sus consecuencias clínicas, de un infarto de miocardio, de un accidente cerebrovascular. La Cochrane Library ha hecho varias revisiones del tema. Revisó hace unos años 14 ensayos con una gran cantidad de pacientes, en donde halló que todos los ensayos, excepto uno, habían estado patrocinados por la industria. De nuevo, este es un tema un poco molesto desde el punto de vista del conocimiento, pero estamos en un momento en que no podemos cerrar los ojos a él. Es lo que tenemos y lo tenemos que considerar. Mirad, el programa de educación, el Programa Nacional de Educación del Colesterol, en el año 2006, hace ya más de 10 años, decía: no hemos encontrado ninguna evidencia clínica que apoye los objetivos de los tratamientos actuales para el colesterol. Así de contundentes. 2006. ¿Qué hace el modelo médico? Respuesta: el estudio Júpiter, que fue un estudio desarrollado en la Universidad de Yale,
en donde se proponía que aproximadamente un 19% más de adultos de los que tienen niveles normales de colesterol, pero tienen un marcador inflamatorio, la proteína C reactiva elevada, reunían los criterios para tomar más estatinas. Eso suponía que aproximadamente 1 de cada 5 adultos, que en principio no cumplían los criterios del momento para tomar estatinas, debían ser incluidos dentro de este tipo de tratamientos. La Academia Americana de Pediatría, en el año 2008-2009, decía que estuvo estudiando cuáles eran los niveles aceptables de colesterol en niños, y decía que en niños de 8 o más años, con concentraciones elevadas de LDL, ya hablaremos un poquito más de esta proteína, son candidatos a un régimen de por vida de las estatinas. Con los datos que teníamos de antes, diciendo que no valían para nada, llama la atención, ¿verdad? Mira, de este tema, que merecería la pena entrar en profundidad, y lo haremos en su momento, pero no nos vamos a detener mucho en él, sí que merece por lo menos el comentar que por supuesto que el colesterol es una de las moléculas más importantes del organismo, pero es que la necesitamos unos niveles adecuados de colesterol porque el colesterol está participando en la construcción de una gran cantidad de células, de hormonas sexuales, de la vitamina D en particular, de la que hablaremos también después, pero el colesterol total, por favor, recojámoslo así, está demostrado, no predice el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. No es un nivel confiable que vaya a predecir cuál es el riesgo de enfermedad de la persona. 3/4 partes de las personas que tienen un primer ataque al corazón, un infarto, tienen niveles normales de colesterol. Y en personas mayores, el hecho de disminuir los niveles de colesterol lo que produce es una gran morbilidad. Aumenta la cantidad de enfermedad neurodegenerativa, el Alzheimer, las enfermedades relacionadas con salud mental, etcétera, etcétera, cuando se disminuye de una manera medicamentosa los niveles de colesterol. La idea, para muchos expertos, es que esa tendencia a aumentar al final de la vida, muy en particular los niveles de colesterol, es adaptativa. Es lo que el organismo necesita como una forma de proteger, en especial como un mecanismo de neuroprotección. De tal forma que cuando se disminuyen estos niveles, pues el riesgo de depresión, de derrame cerebral, de conducta violenta, de suicidio, de Alzheimer, etcétera, etcétera, aumentan. Así están las cosas. Vamos a tratar de ir incorporando, para hacer también una parte práctica que queremos que sea importante dentro de nuestro curso, y aunque el formato que tenemos con personas que nos estáis siguiendo desde fuera y los que estamos aquí, pues no es propicio a tener una camilla y poner un paciente o hacer así algún tipo de cosas que de otra manera quizás podríamos hacer. En cambio, lo que sí que vamos a tratar de hacer es exponer algunos casos clínicos que nos sirvan para ejemplificar realmente lo que estamos diciendo. Y a partir de ahora vamos a ir salpicando con algunos de estos casos los comentarios que vamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una mujer de 46 años que es remitida a nuestro centro por el cardiólogo porque tiene una arritmia, taquicardia y ansiedad. En realidad el diagnóstico específico por parte del cardiólogo es el de taquicardia sinusal inapropiada. Es una pedagoga, ahora mismo no puede trabajar, está de baja, tiene realmente una limitación importante, no puede salir de casa. En el resto de la historia tiene hipertiroidismo, tiene leiomiomas y está sangrando bastante, tiene un sangrado genital, tiene un prolapso vesical, tiene dolor, vértigos y angustia que no puede controlar, tiene estreñimiento y tiene una gran lista de medicamentos pues para todas estas cosas, como os podéis imaginar, 12 o 14 medicamentos que está tomando. Es hija única, fue una niña muy deseada, los padres tenían muy buena relación y ella nunca les ha querido preocupar, y lo repite varias veces.
Su pareja le transmite agobio porque sus hijos, con los que se lleva regular tirando a mal, dice, se puede traducir esto en la forma de comunicación que puede tener un paciente en una primera visita, que es cuando se recoge toda esta información, pues que realmente aquí hay algún problema, ¿verdad? Y eso está afectando la relación de pareja. Cuenta que a los 17 años se cayó y que estaba en el patio del colegio, del instituto, y que tuvo una crisis de pánico, tuvo miedo a morir, y a partir de ahí estuvo durante mucho tiempo, realmente eso le ha durado hasta este momento, desde el momento en que tuvo aquella caída. Dice que se ha acostumbrado a vivir así, si tiene 45, 46, ya no me acuerdo, lleva pues 25, 30 años viviendo pues con ahogos, con muy mala calidad de vida, con el dolor, etcétera, etcétera. Una de las cosas que empezamos a hacer con esta mujer es algo de lo que hablaremos también, mencionaremos hoy, y probablemente esta constituya pues uno de los temas que desarrollaremos en ediciones ulteriores en profundidad, porque realmente lo merece este tipo de técnicas, por ejemplo la coherencia cardíaca. Esta mujer empezó a hacer este tipo de técnica y rápidamente empezó a tener una mejoría desde el punto de vista general de los temblores. Su aparato digestivo mejoró bastante, lógicamente hicimos una aproximación en donde cambiamos la dieta, empezamos a hacer ejercicios de respiración, la coherencia cardíaca, le recomendamos hacer ejercicio físico, que en ese momento ella no podía hacer, y empezamos a disminuir los medicamentos que estaba tomando desde hacía muchos años y que sabemos que, por ejemplo, los antidepresivos, igual que los ansiolíticos, después de mucho tiempo la persona no los puede eliminar rápidamente porque hay una serie de receptores que las neuronas necesitan ser alimentados, pero por otra parte el efecto clínico que podemos esperar una vez que han pasado varios años de estos medicamentos es muy poco, por no decir casi ninguno. Empezamos a retirar los medicamentos que está tomando, mejora el dolor, mejoran los vértigos y preparamos para una técnica de psicología energética que nosotros utilizamos, el MDR, pensando en trabajar el momento que la persona ha identificado como el inicio de todos esos problemas y de la crisis de pánico y todo aquello que fue la caída que tuvo. La preparamos en pocas semanas, hacemos MDR con esa caída y hay un sistema de gradación del grado de malestar que tiene cuando conecta con el problema y pasa muy rápidamente, realmente fue una cosa muy espectacular, de un 10, era algo insoportable para ella el conectar desde el punto de vista emocional y recordar lo que pasó en aquel momento con un 0. Para los que conozcáis la técnica y para los que no, la ampliaremos en su momento dentro del ámbito de la psicología integrativa. Este tipo de técnicas de psicología energética lo que hacen es realmente tratar de encontrar la resonancia a nivel físico, a nivel corporal, de un problema o de un estrés emocional muy importante que se ha vivido en algún momento. Y ese es un trabajo de integración. Realmente cuando a través de la técnica empieza a acomodarse el malestar desde el punto de vista físico, la persona puede vivir un gran ahogo, un gran peso, o tener algo en el estómago, o una contractura, o ver cualquier cosa que le está agobiando. Conforme eso se resuelve, lo que sucede es que se crea literalmente una vía nueva generalmente desde el cerebro límbico, desde el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, etcétera, hasta la corteza prefrontal, que va a ser el lugar que se encarga de modular el trauma que quedó como una especie de cortocircuito sin resolver en el momento en que se produjo aquel problema. Pues bien, acaba en esa misma sesión, una sola sesión, sintiendo un espacio muy grande desde el punto de vista emocional y un gran vacío, dice ella, un vacío pleno, una forma muy cómoda de estar, y llama por teléfono al día siguiente para decir que no ha parado de llorar desde el día anterior, pero que no ha parado de llorar de felicidad
que no se lo puede creer, porque lo que ha sucedido, bueno, los mareos desde luego continúan, pero ahora ya no le asustan y sobre todo no le importan. Tiene una sensación de libertad, de expansión, se da cuenta de que falta mucho trabajo por hacer, no es una falsa manera de juzgar el momento, ella se da cuenta de que tiene mucho por hacer con la familia, con ella misma, con la pareja, con los hijos, etcétera, pero es capaz de enfocarlo de una manera completamente diferente. A partir de ese momento empieza a salir de casa, vuelve a trabajar, establece unas relaciones completamente diferentes con su entorno, va al cardiólogo, recordad que lo que tenía era una arritmia, que le acompañaba desde hacía 25 o más años, y resulta que le ha desaparecido. El propio cardiólogo, entusiasmado, que no se lo puede creer, acude a nosotros, era al principio de cuando empezamos a trabajar con estas técnicas, y se interesa por el trabajo de coherencia cardíaca, que aprende, estudia, y desde ese momento todas las arritmias que conecta con algún tipo de problema funcional o emocional, nos las va enviando para que las vayamos trabajando. Bueno, es un ejemplo. Mirad, podemos ir revisando enfermedad por enfermedad de aquellas que están más extendidas en nuestra sociedad. Una de las cosas que estamos haciendo a través de tratar de profundizar a través del conocimiento dentro de la fisiología, del malestar o de la enfermedad, es crear nuevas enfermedades. Hace unos años la definición de hipertensión era 140/90, pero en el año 2003 la industria farmacéutica propuso cambiar la definición de hipertensión e incluir este otro concepto de prehipertensión, para que en vez de 140/90 fueran 120 y 80 milímetros de mercurio los que constituyeran un límite que pudiera ser tratado con medicamentos antihipertensivos. Por supuesto que nosotros podemos darle el tratamiento que queramos y disminuir su tensión arterial a una persona que, un amigo me comentaba, mira, venía una mujer a urgencias con unas crisis de tensión arterial muy alta, de hipertensión, yo le ponía el tratamiento, mejoraba y la enviaba a casa. Pasaban unos días, unas semanas y la volvía a encontrar en urgencias. Le ajustaba el tratamiento, estaba todo bien, pero iba viniendo de forma repetida. Y ya hubo una vez que le dije, vamos a ver, vamos a hacer un estudio con todo detalle, a ver por qué estas crisis hipertensivas. La ingresó y un día, con tiempo, fue a la habitación de la mujer, no en la consulta, sino en la habitación, cogió una silla, se sentó y le dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tiene usted estas crisis? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y le dijo, pues sí, doctor, mire, yo se lo voy a contar. A mí lo que me pasa, cada vez que mi marido llega del trabajo y se pone a decirme que los problemas que ha tenido y que yo no soy no sé quién y que las hijas de no sé cuánto y que lo otro y que tal, yo eso no lo puedo soportar y eso a mí me sube mucho la tensión. Y resulta que aunque me tomo los medicamentos, cada vez que me enfado con mi marido, yo tengo unas crisis de este tipo que acabo en urgencias con ellas. A partir de ahí, el enfoque, naturalmente, es completamente diferente, porque lo que está necesitando esa persona es un apoyo, pues tal vez personal, tal vez dentro de su ámbito familiar, y naturalmente nosotros podemos seguir dándole antihipertensivos, pero mientras no resolvamos lo que hay de fondo, lo que nos vamos a estar encontrando es siempre lo mismo. Así es que podríamos curar el trastorno, ¿verdad?, como la hipertensión, con la correspondiente medicación, pero a eso no le vamos a llamar restitución de la salud, porque lo único que estamos haciendo es tapar un agujero, es poner un parche dentro de la vida de la persona, que necesita incluir pues, el tratamiento del estrés, mejorar la dieta, quizás hacer ejercicio y, por supuesto, encontrar sentido, darle significado a su vida e incorporar un enfoque que, por ejemplo, dentro del ámbito de la patología cardiovascular, quizás el corazón y los vasos de todo nuestro cuerpo sean los principales resonadores de todo nuestro mundo emocional.
Y en un tipo de enfermedad, pues como la cardiopatía isquémica y toda la patología cardiovascular, que es tan importante y que tiene unas repercusiones tan importantes, incluso desde el punto de vista vital, pues desde hace años Ornish, que después ha ido desarrollando el mismo modelo en otras patologías urológicas, etcétera, ha conseguido demostrar que a través de un enfoque integral se consigue una mejor eficiencia, mayor calidad asistencial y un gran ahorro de costes comparado con la aproximación desde el punto de vista medicamentoso. En particular, quiero recordarles que no eran los niveles de colesterol, es la inflamación que está en la base, la que produce los problemas arterioscleróticos, etcétera, etcétera. Y un tema muy importante que tenemos que desarrollar también en ediciones posteriores de esta formación es el de la microbiota. La flora bacteriana intestinal, esos amigos que tenemos que cuidar y que tenemos que dejar de considerar como enemigos o a los que hay que atacar a través de antibióticos o de otras medidas y que constituyen el fundamento de una fisiología funcionando correctamente en todas las áreas de nuestro organismo, desde la salud mental hasta, por supuesto, la gastrointestinal, hasta el metabolismo y hasta la salud cardiovascular. Y muchas más. Realmente no hay áreas de nuestra inmunidad, el sistema endocrino, etcétera, etcétera, que se escapen a la modulación, a la regulación por parte de una microbiota bien conservada, a la que le tenemos que dedicar muchísima atención. Esto está siendo reconocido, afortunadamente, en este momento, por el modelo convencional y se le está dando cada vez más importancia. Y vamos a escuchar hablar mucho más de ello en los próximos tiempos. En particular, en el corazón hay uno de los metabolitos de la microbiota, la trimetilamina, que ha sido identificada recientemente y que tiene una gran importancia en esta patología. Como en todas estas, mirad, la obesidad es una enfermedad inflamatoria, claramente, es una alteración inmunológica que depende del funcionamiento de la flora microbiana del intestino. No vamos a conseguir que una persona disminuya de peso y lo mantenga a través de una dieta de restricción calórica o medidas o activando su metabolismo con medicamentos. Lo que vamos a conseguir es, a través de un cambio de su flora bacteriana, el producir una serie de modificaciones que afectan a su hígado, al tejido adiposo, a nivel central, el hipotálamo, el músculo, que es un órgano metabólico de primera magnitud, con una importancia tremenda en salud mental y en salud metabólica y en una gran cantidad de patologías a las que podemos llegar de una forma muy natural, de una forma muy simple, a través de la dieta, del ejercicio, de cuidar la flora bacteriana, sin medicamentos, que lo que hacen es estropearla. Mirad este caso que acabamos de ver recientemente. Una mujer de 51 años, peruana, vive aquí en Tortosa y consulta, recién pasado el verano, había solicitado una visita antes de las vacaciones, pero no había posibilidad de verla hasta después. Y lo que quería en particular era tratar la mala digestión. Hacemos la historia y resulta que cuando era pequeña solo veía a su madre los sábados. Estuvo así hasta los 18 años. Su madre trabajaba fuera y había otra persona que la cuidaba. No tuvo padre, dice ella. Lo conoció un día a su madre y ya no la volvió a ver nunca más. Actualmente trabaja en hostelería, tiene un trabajo muy estresante, pero tiene un marido muy bueno y una hija muy rebelde. Así las define. Tiene odio a una persona que ve cada día y eso la tiene mal. Y siempre ha querido morir o matarse, es lo que comenta. Tiene dolor abdominal desde el año 2011, llevaba 5 o 6 años con ese dolor, desde el momento en que murió la persona que la crió, que os recuerdo que no es su madre. Desde entonces ha hecho muchas cosas, perdón, ha sido atendida
por una gran cantidad de profesionales, de especialistas, de psicólogos, ha hecho biodescodificación, la ha visto el gastroenterólogo, le han hecho todas las pruebas. Es una persona muy inquieta, se mueve mucho, no descansa, así se define ella, tiene ansiedad y es muy compulsiva. Dice que escucha voces interiores que le dicen lo que tiene que hacer. Para ella son una fuente de energía y le dan tranquilidad y le dan confianza. Dice que cuando ella no sabe qué hacer, conecta con esas voces y que le ayudan. En este momento, cuando hacemos la exploración, tiene unas molestias bastante leves sobre el ovario derecho, tiene también miomas y unas encías pues muy sensibles. Pero lo que nos cuenta es que al principio del verano, en un curso que hicimos desde nuestro centro en la universidad sobre microbiota, pues que asistió al curso y que tras lo que escuchó, pues sacó dos ideas. La primera es que tenía una gran cantidad de amalgamas y se las sacó todas. Cuando salió del curso, ella dice que llamó al dentista, pidió hora y tenía pues como 12 o 14 amalgamas y se las sacó. Y la otra cosa es que algo que ella no había oído, no conocía, el té kombucha, miró a ver qué era eso del té kombucha y se puso a hacer té kombucha y a tomar cada día. Estuvo así durante todo el verano. Y al final del verano, cuando viene a la consulta, dice que se le han pasado los dolores abdominales, que va muy bien al baño, no tiene ansiedad, duerme y descansa como no recordaba nunca. Viene a decirnos que no necesita nada, pero que quería que lo supiéramos.